días, Panamá. Hoy es miércoles 16 de septiembre. Felicidades a todo el pueblo de México que hoy celebra su fecha de independencia. Sus 210 años de independencia en una de esas grandes potencias latinoamericanas. Hoy pues empezando también con el pésame a don Guillermo Thomas por la muerte de su padre, don Guillermo Thomas, padre. Yo pues me uno, digo, hoy la noticia de portada, sin lugar a dudas, pues hasta qué punto el narcotráfico está metido en política. Es lo que pues deja esa detención del gobernador de Gunayala ayer, viniendo hacia la ciudad capital, en el área de Pacora, y vuelve a traer a la palestra, pues, ¿qué está pasando con nuestras autoridades? Alexis Alvarado es el nuevo gobernador de Gunayala. Por cierto, que ayer el propio diputado Fanovich también, pues, separó a su secretaria, implicada también en estos turbios negocios. Bueno, hoy día, más cerca de la paz total en el Medio Oriente. Israel, pues, ya estableció relaciones diplomáticas con Brahim y los Emiratos Árabes Unidos. Hoy vamos a hablar con el embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour. Él está en Jerusalén y hoy pues nos va a explicar qué se dio a cambio. Una negociación donde pues Estados Unidos tuvo mucho que ver. El presidente Trump ayer anotándoselo como un gran punto de su política exterior. Un día en que, atención, porque estudiantes de la Universidad de Pittsburgh pues logran aislar el anticuerpo del coronavirus. Tienen un fármaco experimental todavía llamado AB8 y se está pensando que podría ser utilizado como un fármaco profiláctico. Vamos a ver hasta qué punto pues esa buena noticia ya se convierte pronto en una realidad. Lo cierto es que ayer en la conferencia de prensa de los martes el ministro de Salud habló de esa disminución importante de casos y hasta qué punto la carta enviada por el grupo de médicos y que fue comentada ayer por el doctor Darío Flores es el antes y después de esta pandemia. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy miércoles. No hay lotería todavía. No hay lotería. El 18, 16 de septiembre del año 2020. El 18 es el día de octubre. El 18 de octubre. ¿Del 18 o 28? 18. Sí, el 12, el siguiente domingo, 18. El 12, el 17 ya son 19, ¿no? No, porque acuérdate que el 12 es lunes, que se abren todas las actividades y el sorteo va a ser ese domingo. Vamos a tener sorteo los domingos. El 18 de octubre será entonces el primer sorteo después de 6 meses. Ya está preparado aquí nuestro Don Aurelio. Don Aurelio para hacer va a tener a los cantineros listos para su magia, para decirnos cuáles son los pronósticos, cómo la gente sigue los números que le dan. Sobre todo los de la cantina. Un día repleto de noticias. Nosotros se las vamos a contar todas para que usted tenga los elementos de juicio. Me voy a referir muy especialmente, Fernando, en la segunda etapa de nuestro programa, a lo que por el incidente que se dio, el hecho policial que se dio con la detención del gobernador de Gunayala. Antes, José, quiero mandarle pues mi saludo de felicitación a la señora María del Pilar Díaz de López, que hoy está pues celebrando un cumpleaños en confinamiento total. Y hoy también cumple mi hijo Carlos José. Acabo de hablar con él. Sí. Carlos José Blandón cumple. Me dice su edad, digo, y muchacho, todavía tú te cocinas con la primera agua. Viejo el viento y sopla. Bien, le voy a hablar en la segunda parte sobre la detención y yo le voy a solicitar a los medios afines a Foco que haga una explicación sobre lo que le voy a explicar, sobre lo que le voy a contar de lo que están sacando con respecto a este caso. Pero eso lo voy a hacer en la segunda intervención. Creo que es bueno el culantro, pero no tanto. O le ponemos un alto a esta política desenfrenada de desprestigio sin hechos, o nos va a arrastrar a una confrontación social. A lo que primero hacen ellos es salir huyendo.
Ahora le hablo sobre todo eso. Pero hoy es miércoles. Algunas cosas importantes están pasando en el mundo. La primera cosa que le voy a contar es que el huracán Sally, a las 5:45 de la mañana de hoy, entró en territorio norteamericano, en el estado de Alabama, con categoría 2, con vientos de 104 millas por hora. Millas. Si los transformamos a kilómetros, estaríamos hablando de casi 200 kilómetros por hora. El peligro de este huracán es que se mueve a una velocidad de 3 millas por hora, muy lentamente, y así es donde son letales. En este momento hay estado de alarma desde toda la costa de Alabama, parte de la Florida y un pedacito de Georgia, y el efecto va a ser, se espera grandes inundaciones. En las primeras horas antes de tomar tierra, el huracán ya había caído 15 pulgadas de agua sobre la costa. Así que le vamos a dar seguimiento a esto. Es una tormenta importante. Son estados que tienen muy buena relación con nosotros en materia comercial. Y además, ahí están las principales plataformas y refinerías de los Estados Unidos que ya han bajado a 30% su capacidad de procesamiento. Fíjese el impacto que esto tiene y por eso se lo contamos. Una cosa que está pasando y que le debemos prestar atención. ¿Cómo se va sabiendo de ese libro de Bob Woodward y todo lo que el presidente Trump calificó a sus generales en el 2017 como estos jodidos generales son una partida de gallinas? Además que él trató de matar al Assad, a Bashar al-Assad. Bueno, él propuso. Propuso, y que fue Mike Pompeo quien el general Mattis. El general Mattis quien le dijo que no lo hiciese. En la vida siempre hay gente sensata. Bueno, una noticia importante en el mundo ha sido la designación por la mayoría aplastante del primer ministro nuevo de Japón, Yoshihide Suga, miembro del Partido Liberal Democrático, el PLD de Japón, asumirá la dirección y en la mañana de hoy está renunciando todo el gabinete para que él pueda rehacer el gobierno. Fue aprobado por una mayoría aplastante. Tratan de llenar el vacío que deja ese gran primer ministro Shinzo Abe en medio de una situación complicada, no solamente en el Asia, sino en el mundo, siendo Japón una de las principales economías del planeta Tierra. Le deseamos éxito a ese país que tanto coopera con el desarrollo de nuestro país. Japón y Panamá tienen relaciones históricas que debemos cultivar, desarrollar y utilizarlas al máximo en beneficio de ambos países. Nuestro saludo al embajador de Japón y al nuevo primer ministro de Japón, deseándole la mejor de los éxitos en su complicada gestión. También le quiero hablar sobre la política de los Estados Unidos. Le quiero decir que usted tiene derecho como ciudadano de este planeta a estar a favor o en contra del que usted le dé la gana. Igual que nosotros. Claro. Nosotros lo que damos son los informes de lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, el Pew Research Center publica una encuesta con respecto a los líderes del mundo y la confianza que el mundo tiene en los líderes en el manejo de la pandemia. Y una de las cosas que resalta ese estudio es la baja confianza del mundo en el presidente de los Estados Unidos para manejar esta pandemia. Por encima de Trump está Xi Jinping y Vladimir Putin. Y por encima de ellos está Angela Merkel, está Francia, la mayoría de los países en donde se hizo estudio están por encima de los Estados Unidos. Y eso debe ser preocupante para los Estados Unidos. Y esto asócialo a esto. La revista Scientific American, que tiene más de 175 años de existencia, una de las mejores revistas científicas de los Estados Unidos, no es cualquier revista. Ayer, después de 175 años de no endosar a nadie, pero cuando digo a nadie, decide endosar a el candidato demócrata John Biden. Y fíjese es algo muy común, es decir, los medios de comunicación es común para los medios y los periódicos hacerlo y las televisoras, pero no es 175 años, jamás había una revista científica. Y fíjese, le voy a leer un parrafito
que aparece de la nota del editor de esta revista, poco usual. La evidencia, estoy haciendo una traducción literal, no literal, una traducción libre. La evidencia y la ciencia muestran que Donald Trump ha hecho un daño terrible a los Estados Unidos y a su pueblo, porque él rechaza la evidencia y la ciencia, dice el editor de la ciencia. Y ahí habla sobre cómo él ha explicado cosas que la comunidad científica tiene una opinión, y él, en contradicción a la opinión, ha llevado, según ellos, al manejo incorrecto de esta pandemia, y hablan también de sus aseveraciones sobre cosas que ha dicho del cambio climático, etc. Entonces la edición de la revista decidió apoyar a Biden, cosa en 175 años no había pasado. Un oyente nuestro nos dice, bueno, que el señor Blandón diga qué piensa de eso. Es que la ciencia y la política están divorciadas. Están. Hay una pelea y no es un divorcio cualquiera. Ayer el presidente de los Estados Unidos se presentó a través de una transmisión de la cadena ABC, dirigida, como moderador estaba George Stephanopoulos, ¿se acuerda de él? Un muchacho muy brillante, dirigiendo una especie de meeting de comunidad en Pensilvania, uno de los estados más controversiales y más importantes. Bueno, ahí el presidente Trump fue sometido a un cuestionario bien difícil sobre temas del coronavirus, sobre temas del racismo, sobre la violencia, sobre la economía, y comenzó a decir cosas que en gran mayoría estaban en contradicción con los hechos reales. Este evento estaba hecho con la participación de votantes indecisos, que no saben por quién votar todavía. El cuestionamiento que se hizo fue duro. Y el presidente en momentos vaciló en contestar, y entre las cosas que dijo, por ejemplo, porque él siempre habla del éxito económico, el éxito de la bolsa de valores. Entonces la ABC, después que termina eso, hace hechos, lo que dijo Trump y los hechos. Ojalá nuestros medios hicieran siempre eso. Estos son los hechos. Punto. Sin comentarios. Y en esos hechos, el señor Trump no le dice al pueblo norteamericano que el 80% de los dueños de las acciones en la bolsa de valores están en manos de el del 10% más rico de los Estados Unidos. En otras palabras, que la bolsa le vaya bien o le vaya mal, no tiene un efecto en el hombre común de los Estados Unidos. A los 15 millones de desempleados que tienen. Entonces, hay otros indicadores más importantes que la bolsa, pero Trump dice, no, ayer el Dow Jones subió, qué sé yo. Pero ese es el beneficio de los multimillonarios, y particularmente en este momento de las compañías tecnológicas y de las farmacéuticas. El peso, ¿no? Pero el 80% de todas esas acciones están en manos del 10% de la población rica. De manera que, cuando usted hable de eso, mire las cosas. Pero además de eso, ayer se dio una entrevista entre el periodista Anderson Cooper de la CNN y el periodista del Washington Post, Bob Woodward, para hablar del libro. Y yo les recomiendo que ustedes busquen en la CNN esta entrevista. Allí Bob Woodward te explica por qué él termina su libro por primera vez haciendo un juicio, una conclusión de juicio contra el presidente, y termina con una oración. Él no es el hombre para este trabajo, o sea, para ser presidente de los Estados Unidos. Y él explica ahí por qué y todas las consultas que hizo. Bueno, en ese libro salieron nuevos clips en la televisión de las entrevistas que él tuvo. La última fue de agosto, en donde el presidente Trump se fue de Bruselas a hablar del fake news, de lo que es su discurso. Y Woodward hace una reflexión sobre el estado de rabia en que se encuentra el presidente. Y recuerda a él un momento en que, cuando él escribió el libro de Watergate con el periodista Bernstein le decía, Bob, la rabia que nos tienen. Entonces dice, sí, ¿verdad? Entonces Bernstein le dice, la rabia tiene una desventaja para quien la tiene.
que no sabe lo que dice y se mete en Honduras. Bueno, esta reflexión, más la carta que la señora responsable del Washington Post, cuando se descubrió esto, Kate Graham. la señora Graham, le manda una carta a Woodward y a Bernstein en la que le dice no se crean la gran cosa por lo que hicieron. Buena noticia, sí, pero vamos a la rutina. A bajarlo, bajarle los humos. Entonces, él explica todo, una serie de cosas que pasan, y él expresa su preocupación por este estado de alejamiento de la realidad o de mentir del presidente constantemente, que se estaba reproduciendo exactamente en el meeting que estaba haciendo el presidente allá en Pensilvania. Una negación de la verdad, o una verdad dicha por él, pues. Es más, en la mañana de ayer llegó a decir que él había, cosa que ya había dicho en el libro de Bulwer, anterior a este, Fear, que él le había dicho al general Mattis que había que matar al presidente de Siria y que Mattis se había echado para atrás. Y lo volvió a repetir. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué está en la cabeza de un presidente? Porque en todo caso lo que debo decir es, vamos a apresar a este. Si es que él tiene la autoridad para mandar a matar a un presidente. Lo que da el caso, si él ha cometido una violación, crimen, lo que sea, debe ser llevado a la justicia. Los criminales nazis fueron llevados ante el tribunal de Nuremberg. Si el mundo se hace cada vez que yo considero que hay que matar a alguien porque yo lo considero un... Y hay también en esa conversación con Anderson Cooper, Woodward revela las conversaciones de Trump con Kim Jong-un. Sí. Es interesante. Y sobre todo, llegó un momento que Mattis dormía vestido y uniformado por si acaso tenía que salir corriendo porque armaba una guerra con Corea del Norte. Sí, no, y él le dio instrucciones. Usted tiene la responsabilidad, le dice Trump a Mattis, de interceptar cualquier misil atómico. Y el general dice, tamaña responsabilidad. Ya estoy a 12 horas. Miren, entonces estamos nosotros. Yo les cuento todo esto porque eso ha complicado la convivencia internacional. No hay la menor duda que el presidente de los Estados Unidos ha tenido éxito. Trump, por ejemplo. El avance en la paz que ha logrado en Israel, con lograr un distanciamiento al producirse una apertura de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, el Reino de Bahrein e Israel, es un paso por la paz en la dirección correcta. Y todo paso hacia la paz, no tenga la menor duda, es una decisión correcta. Los pasos hacia la guerra es lo más complicado. Y el Estado de Israel, que es un Estado fuerte militarmente y económicamente, ha logrado avances. Y claro que el presidente de los Estados Unidos ha intervenido en esto, pero lejos estamos del conflicto, de resolver el conflicto, porque los países más poderosos, entre ellos Arabia Saudita, y le voy a hacer un pronóstico político, Arabia Saudita no creo que vaya a dar ningún paso de abrir sus relaciones con Israel antes de que se termine el proceso electoral de los Estados Unidos. No lo va a hacer, porque Arabia Saudita es, digamos, la potencia. Su movimiento va a determinar el movimiento de otras potencias que están en contra de ellos. Entonces, además que el reino de Arabia Saudita, no olvidemos que es un reino también, una teocracia. Su rey es también el jefe espiritual o político espiritual de los suníes, que son los reales enemigos que están alrededor de Israel. No tanto, bueno, los chiitas con los iraníes, que lo raro es que Irán siempre fue un aliado de Israel en el área, hasta los tiempos del Shah. Veamos algunas cifras mundiales del COVID, Fernando. A nivel mundial estamos en 29,8 millones de casos positivos. 29.839.751. Hay 944.945 fallecidos. Y los Estados Unidos está cerca de 6,8 millones de casos positivos. Sigue siendo un país con el 5% responsable del 25% de los casos y de las muertes. 6.788.422 ya llegó y superó desgraciadamente los 200.197 fallecidos. Le doy una explicación sobre esta cifra. Usted va a ver en las televisoras norteamericanas, en CNN una cifra, en la NBC otra cifra, oscilan entre 196.000
198 CBS, NBC, y 200.000 la cifra que estamos usando nosotros, que es la referencia global. Y esto se debe a la velocidad. Ayer los Estados Unidos llegó a la cifra de 1.300 muertos. Sí. Una cifra... 1.208. Preocupante. Mientras India está en los 5 millones, alcanzando a los Estados Unidos, y va rumbo a alcanzarla, y a sobrepasarla. Y Brasil está en los 4.4 millones de contaminados con 135.000. La situación de México, Perú, Colombia, es una situación grave. Grave. Colombia está aquí al lado de nosotros. No solamente en casos positivos, sino la mortalidad. Sí, que son, lo de Colombia, pues preocupa 728.590 casos, de los cuales 100.000 están activos, 23.288 defunciones Colombia, y ojo, y yo insisto, ojo con Costa Rica, sigues pues con más de 10.000 casos por encima de Panamá, activos, 35.968 casos. Y bueno, Perú, pues 738.00020 casos con 30.000 muertos. Y Bolivia, pues 128.286 casos con 7.447. Añádala a esa cifra, en el caso de Ecuador, Bolivia, Ecuador y Perú. En Bolivia, las elecciones, si fueran hoy, ganaría el partido de Evo Morales. En Perú, en Ecuador, la situación política, económica es grave. En Perú, el presidente se encuentra ante un recurso que sometió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y en espera que los militares digan para dónde va esto. Sí. En Colombia, las manifestaciones, hay anuncios de más manifestaciones, se suma el movimiento estudiantil, grupos sociales, ante una situación socialmente ya insostenible y un enfrentamiento entre la poderosa alcaldesa de Bogotá y el presidente Duque. Y el presidente Duque atrapado entre las maniobras políticas del expresidente Uribe. Y además acosado por la frontera, por las constantes ataques, intercambios que hay con Venezuela, que arranca en un proceso electoral para el 7 de diciembre. De manera que la situación está candente para allá, está candente para el norte. Y el presidente de México ayer envió a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso una solicitud para hacer un plebiscito, un referéndum al junio del 21. Miren lo que está preocupado este hombre. Un referéndum para juzgar a los expresidentes de los últimos 4 o 5 periodos. Es una maniobra de distracción en el momento en que México se encuentra en la peor situación económica de la historia de los últimos 100 años. Sí. Y entonces ellos están ahora en estado de negación. La rifa. Y la rifa. La rifa hoy. Todavía no sabemos cómo quedó la rifa. En los Estados Unidos y China. Los Estados Unidos tomó una decisión. Una cosa, usted siempre debe saber que una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa es lo que hacen. Ayer los Estados Unidos dio una instrucción de suavizar su política migratoria con respecto a China por el avance que China ha hecho en el control del coronavirus. Mire la contradicción. Muy pequeño frente a lo que ya hizo Europa. Europa tiene ya un acuerdo comercial con la República Popular China, que es la única de los países del G20 que ha logrado mostrar cifras positivas en los últimos 2 trimestres del año 2020. O sea, en esa situación se encuentra el mundo, en esa condición nos encontramos nosotros. Aquí, se lo resumo, con una pandemia con control bastante bueno en Panamá, la mejor de las regiones si sacamos a Canadá y sacamos a Uruguay, que no, pero en el resto del continente nosotros tenemos los mejores indicadores y enfrentados a un problema más importante ahora. La pandemia económica. La pandemia económica y la pandemia de la desinformación. Ahora le hablo sobre esas cosas. Así es. A la vuelta.